Bien, Vero, muchísimas gracias. Ya son las 9 de la mañana, 37 minutos. Es momento de abrir la segunda nota de esta mañana, porque esta semana se va a realizar la Cumbre de Infancia sin Violencia en las Américas. El objetivo es mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes frente al abuso, la explotación y la negligencia. Y es en este contexto entonces que recibimos a Jimena Fernández, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Un gusto recibirla. Bueno, ¿qué aporte se espera poder hacer con esta cumbre ante la situación que tiene Uruguay dada y el problema que tiene la protección de infancias y adolescencias? Bien. Esta cumbre ante todo responde a una alianza. Como ustedes saben, la Institución Nacional de Derechos Humanos, su objetivo es la promoción y protección de los derechos. Trabaja el tema infancia de manera transversal, sea desde la Defensoría, sea desde el mecanismo de prevención. Y se acercó a nosotros una organización que es Keep Your Children Safe, que es una ONG de origen británico, que no está solo en Uruguay, que es independiente y que trabaja el tema específico de la infancia, el abuso de la infancia, y eso en el marco de las organizaciones. Es decir, lo que puede tener que ver con organizaciones ONGs, lo que puede tener que ver con el Estado. Bueno, entonces, la idea a partir de ahí que nació es hacer esta doble jornada, que va a ser el 17 y el 18, donde lo que vamos a trabajar es el tema de buenas prácticas relacionadas con infancia y su protección. Básicamente, ¿por qué lado viene? Le puedo dar algunos ejemplos puntuales que vamos a tratar, pero ante todo lo que vamos a mirar es el panorama general, ¿de acuerdo? O sea, en dónde está la infancia hoy en día, en las Américas, o sea, pues esto no es, si bien se hace físicamente en la institución, se puede ver a través de todos los países por streaming. Lo que vamos a intentar hacer es primero ese panorama general. Vamos a tener a Pedernera, conocido por todos nosotros porque es uruguayo, del Comité del Niño. Va a estar INAU presentando lo que es, digamos, su ejecución y cómo ve el tema de la posible violencia institucional. Vamos a estar nosotros explicando cómo promovemos los derechos de la infancia y cómo buscamos protegerlos. Eso, digamos, el panorama general. Y después vamos a entrar tema por tema. O sea, van a haber diferentes mesas con especialistas a cada vez. Entonces va a ser el tema de la violencia y el deporte, la violencia y el acceso a la justicia, la infancia y la salud mental, y así sucesivamente. Siempre con expertos, o sea, vamos a tener una presencia muy fuerte de todas las organizaciones que tienen algo que ver con infancia. Va desde INISA, INAU, varias agencias de Naciones Unidas, como les decía, el Comité del Niño, OPS, nosotros mismos, por supuesto, Keep Your Children Safe, y sumemos a la Embajada Británica, que también participa, con la idea de, por un lado, ver dónde están los temas y, por otro lado, ver cuáles son las buenas prácticas, tanto en Uruguay como en América Latina. ¿Es un tema nuevo para la institución hasta el momento? ¿Qué tipo de abordaje hacía la institución de temas vinculados a la protección de la infancia? Nosotros, no, históricamente la institución trabaja el tema de la infancia y la adolescencia. Lo hace de diferentes maneras. O sea, nosotros en la institución tenemos, por un lado, lo que son, digamos, las acciones para la protección, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama la Defensoría del Pueblo, y en la Defensoría del Pueblo usted, incluyendo si usted es menor de edad, usted puede hacer una denuncia sobre una situación X o Y por la cual usted siente que el Estado le vulneró un derecho, ¿de acuerdo? Entonces esa es una vía clásica donde aparecen temas como acceso a la educación, discriminación, ese tipo de temas. ¿Han aumentado en términos reales la cantidad de denuncias que llegan a esa defensoría? No específicamente. Otra vía que tenemos, que también es por el lado de la defensa, es lo que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue creado por ley junto con la institución. No existe solo en Uruguay, existe en la mayor parte de los países de América Latina. Y en lo que consiste es en situaciones de encierro. En el caso de infancia es INAU e INISA, los centros 24 horas del INAU y los centros de INISA. Nosotros hacemos visitas que no están programadas y en esas visitas vemos posibles, digamos, situaciones que podrían dar lugar a una vulneración de un derecho y hacemos recomendaciones. Y eso puede ir hasta
diseñar estándares para la atención de jóvenes o de niños. En el caso clásico, donde ahí se recorrió todo el camino, son los estándares para la atención en derechos humanos en instituciones de salud mental para niños. Claro. Se hicieron visitas, se vieron un cierto número de debilidades, de posibles debilidades, se trabajó con las contrapartes para el diseño de esos estándares y ahora estamos en una etapa que va a ser la de capacitación y eso. ¿Y allí cómo estamos? ¿Es preocupante? Por ejemplo, en esos aspectos que acaba de señalar, ¿qué pasa? Imagino también, usted decía, por ejemplo, el no acceso a la educación, y pienso en esas infancias pobres, recién hablábamos de la pobreza infantil, que supera el 20%. En ese contexto, ¿qué pasa? Nosotros vemos, y esto tomándolo a lo largo, vemos aspectos que son positivos y aspectos sobre los cuales hay desafíos. Cuando le decía el acceso a la educación, a lo que me estaba refiriendo básicamente era el tema personas con discapacidad, niños con discapacidad, donde se han hecho esfuerzos, pero donde todavía resta. Históricamente hay un debe para que los niños y niñas con discapacidad accedan más abiertamente y en forma igualitaria a la educación, ¿de acuerdo? En temas relacionados, por ejemplo, con lo que es la institución, las instituciones, INAU, bueno, INAU, por ejemplo, bueno, ahí vemos aspectos que tienen que ver, que también son históricos, que tienen que ver con el tema, la cantidad de funcionarios, o también podemos ver aspectos que tienen que ver con lo que se llaman las salidas no autorizadas, o sea, donde hay todavía mucho para construir. Y en eso tratamos de acompañar, justamente. O sea, tratamos de acompañar. ¿Qué tiene la institución de la efectividad de esas recomendaciones, ¿no? Porque esa mirada atenta, Sí. ese análisis permanente, muchas veces se descubren situaciones muy dolorosas. Sí. Las hemos charlado aquí a partir de informes, por ejemplo, del mecanismo de prevención para la tortura que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué valoración de la efectividad de esas recomendaciones y efectivamente después tienen un cambio en la vida de esos niños, niñas y adolescentes que en definitiva es el objetivo principal, ¿no? Sí. En algunos casos le puedo decir situaciones de éxito, en algunos casos sí. Le vuelvo al ejemplo este que le estoy diciendo sobre los estándares de atención en centros de salud mental para niños, niñas y adolescentes, porque es muy fuerte eso, lo que se ha logrado. En otros casos hay que seguir insistiendo. Normalmente tienen que ver más con un tema relacionados con posibilidad de presupuesto, o sea, si insistimos sobre funcionarios, por ejemplo, una relación de funcionarios y cantidad de niños, ahí hay un tema de presupuesto atrás. También los puntos que tienen que ver con un cambio en la modalidad de atención. Nosotros hemos insistido bastante con el tema puertas de entrada, entonces hay que repensar las puertas de entrada. Y ahí es un trabajo que es, digamos, más lento. Pero sí, y por eso estamos en la institución, partimos de la base que confiamos en el hecho de que hacer recomendaciones y trabajar con la contraparte o en el corto o en el mediano plazo termina teniendo, si no obligatoriamente éxito, por lo menos se influye sobre las decisiones y se marca aquello que se puede mejorar. Problema endémico entonces en todas estas visitas el presupuesto, por ejemplo. Falta de presupuesto para... Bueno, sí, o sea, nosotros no estudiamos los presupuestos en sí, nosotros lo que estudiamos son... No, está bien, pero digo, debe ser un argumento por el cual no se hace tal cosa, por ejemplo. Puede pasar, sí, eso puede pasar. Y a nivel de las herramientas, por ejemplo, y pienso en los últimos hechos de violencia que surgieron, el padre que asesinó a sus 2 hijos, años anteriores sucedió algo similar aquí en el centro. ¿Qué pasa con las herramientas que tienen las instituciones del Estado para poder detectar posibles casos y evitar estas tragedias, ¿no? Porque terminan siendo tragedias para un país? ¿Eso va a estar sobre la mesa en este seminario? Es el tipo de cosas que van a estar sobre la mesa en este seminario. Porque se trata de buscar estándares para aplicar, o sea, llámele protocolos, llámelo, denle el nombre que usted quiera. Guías, elementos. Pero digo, es el poder justamente prevenir el abuso, el prevenir la explotación, el prevenir situaciones que suponen una violación del derecho del niño, niña, adolescente. Entonces es justamente a eso que vamos a apuntar. O sea, vamos a apuntar a tratar de ver en términos generales dónde estamos parados, pero después área por área, misiones de paz, deporte, como le decía, educación, salud, por supuesto lo que es penal juvenil, es decir, todo lo que tiene que ver con INISA. Se trata justamente en cada caso ver dónde están los puntos débiles, los desafíos, y tratar en forma conjunta de ver experiencias que existan en el exterior o experiencias mismo dentro de instituciones en Uruguay que puedan ser transpolables.
Fernández, muchas gracias por estos A minutos. ustedes.